Todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado alguna obra o algún poema del grandioso César Vallejo, el mismo peruano que dejó huella en la literatura nacional como internacionalmente. ¿Alguna vez han escuchado la obra teatral Lockout? La misma obra que fue escrita en francés en 1930. Esta obra trataba sobre obreros haciendo manifestaciones hacia ciertas fábricas ya que los habían echado sin ningún motivo. En esta obra podemos ver bastante ambos bandos en donde estaban los obreros y los opresores. Bueno, ahora sí, les presento nuestra interpretación de la obra teatral Lockout. En la primera escena, un rumor tiene intranquilos a los obreros de una fábrica metalúrgica. La crisis ha mermado la economía, causando desempleo y cierre de fábricas en todo el mundo. De pronto entra en el taller el vigilante acompañado de un obrero que tiene un letrero en las manos. Se confirma la noticia. Obreros, ahí está, cierren la fábrica, locao, locao compañeros. No cerrarán hoy, no, abajo locao. La mayoría de obreros ya no confían en el gobierno, es por ello que hacen una reunión en el sindicato para luego protestar en el ministerio. El escándalo llama la atención del director. En eso el director dice en voz alta: ¿por qué todo este desorden, señores? En eso los obreros responden: no al locao, no al desempleo. Y en ello el director les explica que la causa es internacionalmente y que por el momento solo les puede decir eso. Vengo a hablarles sobre la segunda escena, por Bernal 2010. En esta oportunidad se ve a los 4 dueños de las grandes empresas hablando con Dussok, ya que se quería lograr una conciliación con los obreros y con los dueños de las grandes empresas. Pero al finalizar de esa conversación no se llega a nada, ya que los objetivos con los beneficios no coincidían. El ministro Dussok habla. En resumen, señor Bruno, ¿piensa usted, como el señor Ricard, que nada puede hacer contra la reducción de su producción? Responde Brunat. Absolutamente nada, señor ministro. El cierre de las fábricas no es obra nuestra, sino de la crisis mundial. Dussok responde. En lo concerniente a la disminución de los salarios, me gustaría tener igualmente una idea en conjunto en ese aspecto. Leblanc habla. Señor ministro, los salarios sin duda alguna deben ser disminuidos. Tras retirar a Brad, que era uno de los dueños de las grandes empresas, intenta persuadir al ministro Dussok. A la primera, el ministro Dussok se niega rotundamente y amenaza con denunciar al ministerio. Pero lamentablemente, al final de estas conversaciones, el ministro Dussok cede ante los chantajes de Brad. Brad habla. Reflexione sobre lo que va a perder. Si usted abandona la cartera, qué fiasco para los colegas, para la familia y para el partido. Un ministro que renuncia apenas 2 meses después de su nombramiento, y todo por miedo por algún pordiosero. Dussok le responde: cumpliré con mi deber y haré justicia con toda imparcialidad. Brack le responde: y bien, en cuanto a mí, mi querido Dussok, le voy a hacer protestar su letra en el banco de crédito. Dussok le responde: ¿qué? Pero, miserable. Creí en un mínimo de pudor de su parte. Brack le responde: le pago en la misma moneda que su capricho. Mientras todo esto sucedía, afuera se encontraban los 3 dueños de las grandes empresas reunidos con los delegados, ya que en ese momento era primordial y esencial que hablaran sobre el futuro de ambos bandos. Es ahí donde Levan aparta a uno de los delegados y lo intenta persuadir y que traicione a sus camaradas. Leblanc le dice a Duplessis: ponga más atención, Duplessis. Hay ocasiones que no se presentan sino una sola vez. Piense en ello. Créame. Duplessis rechaza varias veces a Leblanc la oferta de traicionar a sus camaradas, ya que no lo quería hacer. Pero vemos que Leblanc lo hostiga y lo amenaza hasta lograr su objetivo, y vemos que al final lo logra, ya que logra sobornarlo con 25.000 francos. Gracias a esto, el futuro de los obreros era casi incierto. Escena 3. Según la doctora Reverte Bernal 2010,
Nos menciona que en esta escena se va a dar anuncio al resultado de la entrevista de los delegados obreros con los patrones y del ministro de Trabajo. Cuando finalmente llegan los delegados obreros, se dan inicio a la lectura del informe en medio de abucheos, delitos y desorden. Camaradas, como ustedes saben, no hemos obtenido nada de los patrones. ¿Qué dice el ministro? ¿Qué hace el gobierno? El ministro escucha. Por lo demás, nuestra entrevista con el ministro ha sido muy breve. ¿Y para qué repetir las razones y los argumentos de siempre? Traidor, abajo el socialista. ¿Quién se dice socialista? Ya tenemos suficiente. A la huelga. Al ver el fracaso de la entrevista con los representantes de las empresas, la masa comienza a exigir por unanimidad que se decrete e inicie la huelga al día siguiente. Vamos a escoger o seguir el camino pacífico como lo hemos hecho hasta ahora. O tomamos el de la violencia. Y en ese caso, adelante con la huelga. Los obreros intentan apaciguar y convencer a la masa de no proseguir con la violencia, pero sin embargo los huelguistas comienzan a dar discursos donde exponen sus penurias por falta de trabajo y bajo salario. Esto aviva las llamas de la revolución y el adelanto del inicio de las huelgas. El capitalismo. Hay que demoler el capitalismo. Esto es lo que hay que explicar a todos los que trabajan por salarios de miseria. Hay que aplastar a los explotadores, aplastar a esas sanguijuelas de todos los trabajadores. Camaradas, se declara la huelga de los obreros metalúrgicos y comienza desde este mismo instante. Todos a la huelga. Coraje, camaradas. Esta escena concluye con las voces de las cuales los obreros entonan la Internacional mientras se escuchan los trotes de los caballos de la policía acercándose. En la cuarta escena se ha desatado una violenta persecución hacia los obreros metalúrgicos por parte de los policías o municipales, los cuales encarcelan y golpean a cualquiera que se encuentre involucrado en esto. ¡Ay, los sinvergüenzas! ¡Los cogimos! ¡Vaya puerco! ¡Toma, toma! ¿Qué hemos hecho? Y este más. Y tú, toma, toma. Váyanse, lárguense. ¿Ustedes tienen necesidad de esto, pedazos de mí? En medio del desorden, Raimundo y su pareja se encuentran dentro de su vivienda. Allí ella le pide que deje la huelga por ser esta muy peligrosa. Sin embargo, él se niega rotundamente, incluso cuando su propia madre se lo pide. Yo soy un obrero, nada más que un obrero. El amor por una mujer no me aturde la cabeza cuando los otros se hacen matar como en este momento. Y bien mirada la situación, a quien más amo en este momento es a los compañeros, más que a ningún otro, ¿me entiendes? Eres un fanfarrón, más que a tu madre, más que a mi misma madre. Y yo, tu novia, más que a todas las novias del mundo. En una vivienda cercana, dos niños lloraban de hambre, mientras su madre intentaba consolarlos, en tanto el padre salía a pedir prestado 3 francos. Hambre, mamá, tengo hambre. Yo también tengo hambre, ma. Esperemos a papá. Va a volver muy rápido. Va a traer carne, papas, leche y café. Sin embargo, él es encarcelado en el intento. Los demás no corren mejor suerte. La novia de Raimundo es alcanzada por un proyectil y su madre, al intentar socorrerla, es golpeada hasta la muerte. El guardián, traicionado por el vigilante, es abatido a balas por la policía dentro de la fábrica. Y mientras tanto, Bruno y sus amigos derrochan dinero como si el mundo se fuera a acabar. 5.000 francos para las piernas más bellas. Y yo doy 5.000 francos a la grupa más redonda y rítmica. Señoras, prodíguense. Yo doy 5.000 francos a los senos más bellos. En la quinta escena, varios grupos de obreros en las grandes puertas de la fábrica escuchan el anuncio que remitirían Presil del soborno. Duplessis. Camaradas, la huelga ha terminado. Por fin ganamos, los obreros. ¡Hurra! ¡Viva la clase obrera!
¡Vivan los compañeros de huelga! Ese día, después de 5 semanas de huelga, se logró firmar el acuerdo de no cerrar las fábricas y de disminuir los salarios. El corrupto Ministerio de Trabajo temía una guerra civil y se vio obligado a recapitular. Sin embargo, aún se siente un ambiente lúgubre. Raimundo, quien perdió a su madre y a su novia, ruega a sus camaradas a no bajar la guardia. En ese momento, Raimundo, hemos ganado. Pero esta victoria de hoy no es sino un escalón más de la serie de todas las otras victorias. Yo arrastro el duelo de los seres que más amaba. Camaradas, ninguna desgracia familiar debe frenar ni retener nuestra decidida lucha contra el régimen político y nuestros explotadores. Y ahora, camaradas, ha llegado la hora de entrar a trabajar. Ganemos nuestro pan con el sudor de nuestra frente, inclinados bajo el yugo del patrón, pero todos de pie en nuestro puesto de combate. Finalmente la fábrica reanuda su funcionamiento, entonando la Internacional. Los obreros regresan a trabajar. En la lucha final, y se alcen los pueblos por la internacional. El cierre del lockout es el derecho que tiene el dueño de cerrar la empresa y no permitir que los trabajadores asistan al local de trabajo. De acuerdo con los intereses, también el cierre solo podrá fundarse en circunstancias económicas que pongan en peligro la existencia de la empresa o la actividad. En caso de conflictos laborales, la participación de la Junta de Conciliación constituye un aspecto porque realiza un medio eficaz de apertura a la solución de conflictos. El propósito que se persigue en el lockout es impedir que los trabajadores puedan ingresar al establecimiento y de esa manera presionar sobre su voluntad. Por lockout se debe entender que se trata de la protesta obrera durante el cierre de la fábrica donde se trabajan. Y de esa manera se emplea una huelga con éxito como medio de presión. Lockout genera consecuencias socioeconómicas, brutos de violencia sobre las personas y por último, perjuicios sobre la producción de la empresa. En nuestro idioma, lockout se le conoce como cierre patronal o paro patronal, así como también como huelga patronal. Gracias.